Bueno, pues en representación de la doctora Laura Oso, quiero darles a todos la bienvenida. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta sesión del Seminario Permanente sobre Migración Internacional, ciclo 2012, desde la Universidad de La Coruña, en España. Este seminario se viene realizando desde 1998 en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, México, y con la colaboración de otras instituciones. También agradecemos la asistencia en esta sala, así como la de las personas que se encuentran en las sedes de las otras instituciones que están conectadas por videoconferencia: el Colegio de la Frontera Norte, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el Colegio de Michoacán, el Colegio de San Luis y el Instituto Mora. También mandamos un saludo a los que nos siguen a través de la página del COLEF. Es para mí un honor contar con la participación esta noche del doctor Santiago Galur Santorum. Conforme al formato que hemos diseñado, el conferencista tendrá 45 minutos para presentarnos su exposición, y posteriormente tendremos 30 minutos para recibir y responder preguntas. Santiago Galur Santorum es doctor en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, con la tesis Hijas del Silencio, el contexto histórico de los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez. Tiene un máster en Historia Contemporánea y es licenciado en Periodismo por la misma universidad. Ha sido responsable del archivo histórico de la Fundación Galiza Sempre, en Santiago de Compostela. También ha colaborado como periodista investigador para la revista Contralínea, elaborando una docena de artículos de investigación sobre el feminicidio de Ciudad Juárez, la implicación del narcotráfico en los mismos y la evolución histórica del narco en México. De todos esos, el titulado El feminicidio de Ciudad Juárez, atando cabos, fue mencionado como uno de los mejores artículos de periodismo de investigación sobre el tema por la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de los Diputados de México. Sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Santiago Galur para que nos comente sobre este tema. Hola, buenas tardes, buenos días por México. Un saludo muy cordial a todas las sedes. Bueno, voy a comenzar esta ponencia, esta conferencia, intentando hacerlo de una manera sencilla, clara, debido a la propia complejidad del tema en sí. Por lo tanto, prácticamente voy a seguir a pies juntillas, como suele decir, el texto que he preparado para el PowerPoint, porque me parece que lo más interesante de la ponencia va a ser lo que viene después, que es la conversación o la serie de preguntas-respuestas que podemos establecer desde aquí de La Coruña con las otras sedes. Entonces, por lo tanto, voy a intentar explicar todo de la manera más sencilla posible y como digo, interrelacionar todos estos factores que condicionan de forma, radical el feminicidio de Ciudad Juárez, ¿no? Bueno, por lo tanto, empiezo y espero que les resulte interesante, y luego tenemos la oportunidad de charlar un poco sobre aspectos que ustedes quieran comentar sobre el tema. Bueno, esta ponencia en sí se llama Violencia Extrema en un contexto de migración, corrupción y narco, enmarcados dentro del Seminario de Migraciones Internacionales, por una razón, porque la ciudad fronteriza, como todos ustedes probablemente ya conocen, está condicionada por una serie de factores. Estos factores a la vez condicionan la vida de sus habitantes, ¿no? De los habitantes, en este caso de Ciudad Juárez, pero también de otras zonas de la frontera. Bueno, como decía en la presentación Alma Trejo, esto que yo les voy a presentar forma parte, es un muy breve resumen de mi tesis doctoral elaborada en Historia Contemporánea, y por lo tanto van a notar en el PowerPoint un condicionante histórico, es decir, siempre me remito al pasado y a la interrelación con el pasado para poder explicar y entender el presente. Esto, digamos que esta conferencia no pretende ser una respuesta directa a lo que ocurre en Ciudad Juárez, sino más bien un intento de comprensión
y un intento de acercarnos un poco más al tema, con humildad, pero con firmeza, porque hay muchos factores que nos han tocado desde otras instancias, sobre todo instancias oficiales, y por lo tanto merece ser expuesto y merece una crítica también desde el mundo académico. Y en esta tesis doctoral es una de las cosas que yo he pretendido. Por lo tanto, comienzo ya, sin más preámbulos, la exposición. Bueno, para elaborar esta tesis doctoral yo he partido de una hipótesis muy concreta, que es que el proceso de victimización al que han estado las mujeres sometidas en muchas zonas de México durante los últimos 40-50 años, podemos mencionar sobre todo el periodo de la Guerra Sucia, a través de una serie de torturas, violaciones masivas, todo tipo de asesinatos, desapariciones y demás, han facilitado a la vez, como digo, un proceso de continuidad de esa propia victimización que nos lleva hasta la actualidad. ¿Qué ocurre? Que si analizamos pormenorizadamente este tipo de crímenes, vemos que hay una serie de patrones que están interrelacionados entre sí. Y esos patrones nos indican una serie de grupos que podemos establecer por las características que tienen estos crímenes, y a la vez nos indican también que existen grupos desde hombres poderosos hasta militares, policías, incluso personas del crimen organizado, sicarios y demás, que están vinculados de alguna manera con la ejecución de estos crímenes. Bueno, en sí lo que yo estoy comentando no es algo nuevo, realmente, porque es una hipótesis manejada por muchas personas vinculadas a todo tipo de ámbitos en México. Personalidades importantes han destacado que es posible que de alguna manera el crimen organizado esté presente en este tipo de asesinatos y desapariciones de mujeres. Por lo tanto, yo aquí les presento una lista de personalidades simplemente de forma orientativa. Es más que nada a título anecdótico, porque lo importante en sí creo que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, la primera parte de esta ponencia va a ser fundamentalmente una exposición del contexto histórico en sí de los crímenes. Luego pasaré a explicar un poco pormenorizadamente lo que es el contexto de la migración, las cadenas migratorias, cómo la maquila ha influido, y sucesivamente ya explico las características del feminicidio. Santiago, ¿ya entró la presentación en PowerPoint? Porque no la vemos. Sí que entró, me parece. Sí, bueno, sí. Llega desde el principio. Enfocamos la... Acá no se ve la presentación. Las demás series sí la ven. En el cuerpo no se ve nada. En el Colby sí la tenemos disponible. No, aquí en el Colegio de la Frontera Norte no la vemos. La enviamos anteriormente por correo electrónico, se las podemos remitir nuevamente para que la tengan ahí, porque tengo un problema con la cámara, no me aparece la función en la pantalla. Gracias. No, gracias a ustedes. Adelante. ¿Continúo? Sí, por favor. Muy bien. Bueno, pues como digo, voy a hacer una revisión breve del desarrollo, del contexto en el que tienen lugar estos crímenes, pero teniendo en cuenta, en esta ocasión, la actitud de las autoridades hacia los crímenes y hacia las investigaciones, incluso hacia las propias familias de las víctimas. Bueno, de forma oficial se sitúa el feminicidio de Ciudad Juárez como su inicio en 1993. Tenemos que investigadores de gran prestigio, como la doctora Morales Fragoso del Colegio de la Frontera Norte, han conseguido documentar en sus investigaciones, por ejemplo, en un libro brillante sobre el tema que se llama Tramar una injusticia, feminicidio sexual sistémico, pues han conseguido documentar que previamente a este año existen noticias, documentos hemerográficos sobre crímenes similares. Asimismo, otros medios mexicanos han conseguido documentar que ya en 1989 se sitúan noticias similares.
Por lo tanto, ya establece una serie de fases. La primera sería de 1993 a 1998, que la llamé el inicio de los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, pero eso de inicio hay que tenerlo muy entrecomillado siempre, por todo lo que les acabo de decir. Por lo tanto, tenemos que empiezan a ocurrir una serie de crímenes que tienen como característica común la violencia extrema contra las mujeres y también una serie de desapariciones. ¿Qué ocurre? Que las autoridades, en vez de admitir esta teoría, esta versión, lo que hacen es tratar de normalizar lo que ocurre en la localidad fronteriza y empiezan a negar la versión de las familias de las víctimas. Es decir, cometen una serie de negligencias en las investigaciones, incluso se producen ocultación de cadáveres y demás, y se sigue adelante diciendo que incluso la culpa es de las propias víctimas, ¿no? Poco a poco se crean chivos expiatorios y llega un momento que en 1998 la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos elabora un informe, una recomendación, la 44/98, en la que se critica de forma radical la actitud de las autoridades, las negligencias que están llevando a cabo. Este informe marca el comienzo de una segunda fase, que es una fase en la que poco a poco la voz de las familias se empieza a escuchar. ¿Por qué digo esto? Porque previamente se silenciaron. Entonces, a nivel internacional se empieza a prestar atención y, más que nada, se empieza a dar importancia a lo que sucede en Juárez. Entonces, una serie de organismos a nivel internacional, como por ejemplo, tenemos Amnistía Internacional, que en este caso, inicia ya la voluntad de hacer investigaciones sobre el tema de forma seria en el 2002, aunque previamente, después del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya había manifestado su intención. Entonces, en 2002, Amnistía Internacional, debido a todas las negligencias que están saliendo a la luz poco a poco en las investigaciones, decide iniciar una investigación. Publica los resultados y pasamos a una segunda fase. Entonces, estamos en el momento en el que, poquito a poco, las familias, la versión de las familias, que es que ocurren negligencias, que se están ocultando crímenes y demás, pues poco a poco se les empieza a dar la importancia que tiene a su versión, ¿no? Y entramos, como digo, en la última fase, que sería del 2003 al 2009, donde concluye mi investigación, porque al ser un tema tan, tan actual, tan constante, algo que sigue sucediendo, podríamos estar investigándolo pues casi de manera infinita, por desgracia, ¿no? Entonces nos situamos en el año 2003, donde, gracias al informe de Amnistía Internacional, en donde fundamentalmente es como una especie de potenciación del primer informe que lleva a cabo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en el informe de Amnistía Internacional, como digo, se llegan a documentar hasta 5.000 desapariciones de mujeres, ¿no? Y hablamos del año 2003, incluso ya las cifras están cerca de 500 mujeres asesinadas. ¿Qué ocurre? Que esto provoca a la vez una reacción internacional terrible. Por lo tanto, una serie de organismos empiezan a presionar al gobierno mexicano, al Estado, y las autoridades reaccionan a la vez creando una serie de fiscalías que lo que pretenden es básicamente silenciar, negar la voz de las familias de las víctimas, es decir, negar que ocurra algo sistémico, que ocurra algo serial, que ocurra algo que tenga un patrón común, que tenga características comunes. Si bien, como vamos a ver a continuación, no podemos decir que todos los crímenes sean iguales, ni mucho menos. Hay, como dije previamente, una serie de grupos. Poco a poco se van realizando investigaciones y un grupo de forenses argentinas que revisan todas las investigaciones llevadas a cabo de forma oficial plantean que las investigaciones están plagadas de negligencias. Es decir, se vuelve a confirmar una vez más la versión de las familias. El Parlamento Europeo critica de forma contundente y oficial la actitud de México ante el feminicidio de Ciudad Juárez. La ONU trata el tema. Incluso una propia fiscalía creada de manera oficial por el propio gobierno, la FEBINTRA, llega a admitir que es probable, es muy posible que esté vinculado el crimen organizado con algunos de estos crímenes. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues de alguna manera lo que está ocurriendo es que parece que México pretende silenciar estos fenómenos, ¿no? Estos crímenes. Bueno, para comprender un poco más el contexto en el que estamos, es decir, dónde se sitúa Ciudad Juárez y por qué tiene una serie de características concretas, nos vamos a remitir ya probablemente a la parte que más interese
a todas las sedes porque ya es con respecto a la migración internacional. Bueno, nos situamos en la relación que hay entre la maquila y las cadenas migratorias, ¿no? Estamos en que la maquila fundamentalmente es una parte del proceso industrial que se lleva a cabo fuera de la empresa. ¿Qué ocurre? Después de la Segunda Guerra Mundial, México y Estados Unidos entran, digamos, en un acuerdo comercial para que un nutrido número de mexicanos, de mano de obra mexicana, vaya a Estados Unidos a recoger su agricultura dentro de un programa que se conoce como el programa Braceros y que dura hasta 1975. El problema principal es que, claro, cuando termina este programa, una parte de estos trabajadores se quedan en Estados Unidos y otra parte vuelve a México y se encuentra con una serie de situaciones y se produce un cambio de roles. Estamos situados de 1975 al 80, en donde fundamentalmente se pretende realizar una política de industrialización de la frontera norte de México con Estados Unidos, en parte para arraigar a esa población que vuelve y que no tiene trabajo. ¿Qué ocurre? Que cuando, como acabo de explicar, esa población, sobre todo mayoritariamente masculina, vuelve, el problema es que la maquila se desarrolla, pero en ella hay trabajo fundamentalmente en esta primera fase para mujeres. Entonces se produce una especie de cambio de roles, un choque incluso entre géneros, lo podemos definir así, por esta nueva condición. Hay trabajo para las mujeres, las maquilas, pero no para hombres. Por lo tanto, en el año 80 tenemos, como ven en el PowerPoint, unas aproximadamente 620 empresas en la frontera con más de 100.000 puestos de trabajo, 100.000 trabajadoras, casi todas son mujeres. Instaladas las empresas, como digo, en Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y demás. Bueno, la cuestión, como digo, es que se provoca este choque de roles, este cambio de roles que va a estar ahí presente incluso hasta la actualidad, ¿no? Y fundamentalmente lo que llama la atención y lo que no se podía entender en un principio era por qué, o a mucha gente le costaba entender, era por qué se contrataba a mujeres. Pues es tremendamente sencillo y fácil de comprender, porque se le puede pagar menos salarios, porque también por el condicionamiento histórico, el sometimiento histórico al que muchas veces se ven sometidas por las circunstancias, soportan peores condiciones laborales y por lo tanto son, en esta nueva cultura laboral que veremos que comienzan en esta época con la deslocalización y demás, son el trabajador perfecto, porque soportan unas condiciones terribles en muchos casos, ¿no? Como consecuencia de esta presencia de trabajo, de esta existencia de trabajo para las mujeres, se empieza a producir una serie de flujos migratorios, es decir, cuantas más mujeres pueden conseguir trabajo allí, más mujeres van a buscarlo, ¿no? Y así nos situamos en un momento con unos 100.000 puestos de trabajo, la mayoría de mujeres. ¿Qué ocurre? ¿Dónde nos situamos también? ¿Qué es la frontera? Porque Ciudad Juárez, como saben todos ustedes, está situada en la frontera. Normalmente las fronteras son lugares, entre comillas, libres, donde la legislación, incluso la presencia del Estado, no es tan fuerte como en otras zonas del país, en este caso porque está muy lejos del centro del país y demás. Y encima, las ciudades de frontera también en muchas ocasiones están caracterizadas por el contrabando ilegal de productos y sobre todo por, como digo, que el poder estatal, el control que tiene el Estado sobre la población y sobre incluso las propias instituciones no es tan fuerte como en otras zonas. Además, tendríamos que tener en cuenta de forma importante que tanto Ciudad Juárez como Tijuana en los años 20 y 30, 1920 y 1930, fueron centros, entre comillas, casi parques temáticos para muchos estadounidenses. Es decir, las cosas que no podían hacer al otro lado de la frontera en su país, en este caso en Estados Unidos, la hacían del otro lado, ¿no? En estas ciudades, por ejemplo, la ley seca, no podían beber y venían a estas ciudades a beber y a hacer otro tipo de actividades. Entonces, siempre ha quedado esta imagen, este estigma como de ciudades de diversión y a veces de diversión extrema. Entonces, también tenemos que tenerlo presente cuando intentamos abordar un tema así. Bueno, también nos situamos en lo que podemos entender como una pequeña crisis
que comienza, años 60, 70, empezamos con la cultura de la deslocalización y se empiezan a desarrollar también lo que se conocen como Export Processing Zones, es decir, zonas procesadoras de exportación, sobre todo situadas en la frontera, y no están exclusivamente en México, evidentemente están a lo largo y ancho del mundo, por todas las zonas de frontera, y como digo, son zonas de excepción tanto fiscal como laboral. Es decir, fiscal porque se pagan en muchos casos menos impuestos, y laboral porque las condiciones de trabajo pues son más suaves, digamos. Aquí las maquilas tienen el lugar perfecto para crecer, fundamentalmente, como digo, por estas dos pautas. Ahora veremos por qué. Entonces, a pesar de que el trabajo en la maquiladora es muy duro, es un trabajo, y para muchas mujeres supone pues una independencia económica, incluso poder mantener a sus familias, y ahora veremos a qué me refiero en concreto. Bueno, estamos en los años, si quieren, yo estoy haciendo una evolución histórica ordenada para entender esto. Entonces nos situamos ahora ya en los 80, entramos en la devaluación del peso, en la crisis mexicana y latinoamericana de la deuda, y como habíamos dicho previamente, tenemos unas 600 empresas, 600 maquilas en la frontera con unos 100.000 trabajadores. ¿Qué pasa? Que en este proceso de deslocalización cada vez pues es como una especie de pescadilla que se muerde la cola. En crisis lo que se quiere siempre es avanzar económicamente y sacar el beneficio donde sea. ¿Y de dónde se saca? Pues en este caso de la maquila, fundamentalmente debido a que tomamos como referencia, cuando se desarrolla el proyecto maquilador, se parte de la referencia de Puerto Rico. Puerto Rico, en primer lugar, antes de que la maquila se instalase como tal en México, ya las empresas tomaron a Puerto Rico, digamos, como lugar donde instalarse, debido fundamentalmente a los bajos salarios. Una vez que crecen los salarios en Puerto Rico, por una serie de circunstancias históricas también, poco a poco se empieza a ver a México como la plataforma exportadora perfecta para Estados Unidos, sobre todo debido al desarrollo de la industria automotriz. Entonces, primero teníamos una gran presencia de mano de obra femenina en los 70, en los 80 poco a poco empiezan a entrar los hombres en esta nueva maquila automotriz, y en los 90 ambos sexos están representados en la maquila, con ese choque de roles, ¿no? Con ese cambio de roles todavía presente ahí. También en los 90 entra el Tratado de Libre Comercio, que condiciona y da un impulso fundamental a la maquila, y provoca un boom, el boom de la maquila como tal. En el 88 en Ciudad Juárez tenemos 250.000 trabajadores, el municipio obrero más importante del país, y más de 1 millón de habitantes. Por lo tanto, eso también condiciona y repercute en la vida, en la ciudad y en las condiciones a las que van a estar sometidas muchas veces las mujeres. Bueno, esto es un poco lo que acabo de repetir, y básicamente entramos también en 1993, un poco antes de que entrase el Tratado de Libre Comercio en vigor, que entra en el 95. En el 93 surge, como explicaré posteriormente con más detalles, podemos entender que surge como tal, como hoy lo conocemos, el Cártel de Juárez, ¿no? El narcotráfico, el crimen organizado de la ciudad fronteriza. Y tenemos unido en esta ciudad, por una parte, contrabando de productos ilegales, por otra parte, flujos migratorios que siguen provocando que haya mucha población obrera en la ciudad, que va ahí pues precisamente para encontrar un trabajo, para poder vivir, ¿no? De zonas, en muchas ocasiones, rurales. Y también tenemos que muchas veces, por este condicionamiento, pues no tienen en sí apoyo familiar en esa ciudad, ya que vienen de otras zonas. Esto yo creo que es uno de los factores fundamentales a tener en cuenta en la situación que viven las mujeres en Ciudad Juárez y en los crímenes de feminicidio, y ahora veremos también por qué. Las condiciones en la maquila son terribles, es muy fácil de entender esto. En un momento en el que se necesita obtener beneficio económico, siempre se tira del trabajador, es decir, se rebajan las condiciones hasta un punto en el que casi no hay representación sindical, y además es algo aceptado. Como digo, estamos en una zona de frontera, por lo tanto hay extensión también laboral. A la vez hay,
se consigue, estas mujeres que trabajan en la maquila consiguen cierta independencia económica, como decía previamente, pero hay un problema, que a pesar de que son independientes económicamente, no pueden permitirse el lujo de vivir en zonas céntricas de la ciudad. Entonces, cuando salen de turnos interminables de hasta 12 horas y con unas condiciones de trabajo de casi no poder ir al baño o ir una vez o dos en todo el día, pues tienen que andar hasta 1 kilómetro más por zonas realmente sin infraestructura, sin iluminación incluso. Entonces están condicionadas a ser las víctimas perfectas de casi cualquier crimen, precisamente porque por una parte no están sus familias ahí para, en cualquier caso, preguntarse qué es lo que les ha sucedido, en muchos de los casos de estas obras de maquiladora que vienen de otras partes del país, y en otros casos simplemente no tienen medios económicos para llevar a cabo investigaciones independientes, ¿no? Además, las empresas, pues como estas mujeres son pobres y como en sí la maquila es un trabajo que se hace fuera de la planta principal, la empresa en sí que contrata los servicios de la maquila nunca ve su reputación en entredicho, nunca es cuestionada por esto. Entonces es un círculo vicioso que sigue constantemente. Bueno, ahora en sí vamos a entrar ya en el feminicidio. ¿Qué es el feminicidio? Decía Juárez, ¿cómo lo podemos entender? ¿Cuáles son sus características? Bueno, en sí yo parto de una definición que es la de feminicidio sexual sistémico, llevada a cabo por la doctora Julia Estela Morales Fragoso, que mencioné previamente, del Colegio de la Frontera Norte. Me parece una definición magnífica, la tomo como base. Entonces, por lo tanto, el feminicidio, decía Juárez, tiene dos grandes tipos de crímenes. Por una parte, el feminicidio sexual sistémico, que está caracterizado por una violencia extrema contra las mujeres, y por otra parte, la violencia de género y doméstica, que está presente, evidentemente, no solo en Ciudad Juárez, sino en todo el mundo, ¿no? Todos sabemos lo que es. El feminicidio sexual sistémico se puede dividir en dos procesos, dos periodos. El primero sería de torturas llevadas a cabo durante un periodo de secuestro de la víctima. ¿Qué ocurre? En este periodo de secuestro se le somete a todo tipo de actos denigrantes, humillatorios, y que pretenden, pues, hacer sufrir a las mujeres. En este caso hablamos desde empalamientos hasta amputación de pezones, senos, y sobre todo un patrón fundamental que yo tomé como referencia y para estudiar el pasado, que es la violación masiva. Posteriormente se da el asesinato de la víctima. ¿Qué ocurre? Que, bueno, parece que en lugar de querer acabar con la vida de estas mujeres, el asesinato pretende prolongar el sufrimiento. Es decir, pues se las apuñala, se las estrangula con bolsa de plástico, se llevan a cabo, como digo, a veces golpes en el cráneo. Bueno, hay múltiples características, ¿no? No son todos los crímenes iguales, aunque sí que tienen patrones comunes, como digo. Bueno, ahora sí tomamos como referencia la violación masiva, que es el punto de partida que yo utilicé para estudiar el pasado y para ver, como decía la hipótesis, la conexión que hay entre pasado y presente. Si lo tomamos como referencia, vemos que este tipo de actos han sido utilizados de forma reiterativa y periódica por cuerpos militares y policiales, sobre todo en el periodo de la Guerra Sucia en México, y como digo, incluso por parte de policías, de grupos de policías que lo hacían por diversión en DF, en más o menos los años finales de los 80, principios de los 90, un grupo de policías llevaron a cabo más de 50 violaciones masivas, obligando a la pareja a presenciar los actos, ¿no? Este tipo de violación. También tenemos que, según el general Gallardo, las violaciones masivas se pueden entender como parte de la estrategia de guerra de baja intensidad. Ahora veremos la importancia de este término y dónde se sitúa también este término, junto con la contrainsurgencia. A ver, entramos en otra parte de la investigación, que sería en concreto el estudio de los últimos 20 años de evolución del narcotráfico en México. Y aquí tenemos lo que acabo de decir, ¿no? Que hay grupos de militares y policías que se crean para perseguir, en muchos casos, a la disidencia. Se forman grupos paramilitares, grupos especializados en todo tipo de torturas y que utilizan la violación masiva como patrón común, sobre todo en zonas indígenas.
Hablamos, aquí menciono a 3 en concreto. Tenemos los grupos de policías de Negro Durazo, de Coyo Trejo o Nasargaro, en este caso con la Brigada Blanca. Si nos vamos concretamente a las figuras de Negro Durazo o Coyo Trejo, pues tenemos que en los 80 y 90 estos grupos creados por estos policías supuestamente luchaban contra el narco. Al final se descubre que no, que en realidad eran narcotraficantes. Se les acusa de trabajar para el narco, en realidad, ¿no? Y de utilizar una serie de torturas a su servicio. Bueno, vamos a entrar un poco ya en materia, en tema del narcotráfico en sí. En concreto, el crimen organizado de la localidad fronteriza se le ha señalado en muchas ocasiones como uno de los cárteles más importantes o el más importante del mundo, por parte de la DEA y del FBI estadounidenses. En un momento en el que se habla de que los cárteles mexicanos llegan a producir entre 19 y 39 billones de dólares de beneficios anuales. Y también, según determinados investigadores, hasta el 60% de estas ganancias se invierten en la corrupción. Por tanto, así es como entendemos que este cártel haya tenido trabajando para él a figuras importantes, muy importantes de la lucha antidroga, los conocidos como zares antidroga, ¿no? Como digo, estos, en casos concretos, estos zares antidroga han estado formados en guerra de baja intensidad, en contrainsurgencia, en la Escuela de las Américas, y algunos de ellos son responsables de todo tipo de violaciones y torturas durante la Guerra Sucia. Vamos un poco a ir caso por caso para que vean la interrelación de estos factores tan complejos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del caso de Nazar Haro, que en 1975 era director de la Dirección Federal de Seguridad y creó la Brigada Blanca. ¿Qué ocurre? En 1951 existe un documento de inteligencia sacado a la luz por Sergio Agoya Quezada en su libro La Charola, donde se documenta, como digo, a través de un informe de inteligencia de la CIA, en este caso estadounidense, cómo la Dirección Federal de Seguridad, sus directores, sus jefes estaban vinculados al narcotráfico, eran narcotraficantes, ¿no? Bueno, primer punto. Luego tenemos a generales como Acosta Chaparro o Quiroz Hermosillo, que también fueron acusados de trabajar para el cártel de la localidad fronteriza y también fueron vinculados a crímenes de la guerra sucia, más de 143 desapariciones. Digamos, las tácticas, las técnicas de las que yo estoy hablando, guerra de baja intensidad y contrainsurgencia, violaciones, torturas, desapariciones y demás, según testigos militares, según investigaciones llevadas a cabo, por ejemplo, por Diana Washington, esta periodista saca a la luz toda una serie de testigos que relatan desde dentro del propio ejército cómo estas tácticas se llegan a aplicar posteriormente a favor del narcotráfico, en la lucha no contra el narco, sino del narco, contra otros cárteles o incluso para atemorizar a la población civil. Tenemos entonces, si nos vamos a los casos concretos que acabo de mencionar previamente, en los 70, 80 y 90, como digo, se crean grupos paramilitares. Casos concretos, nos situamos en el de el Negro Durazo, Arturo Moreno Durazo, a finales de los 70, a principios de los 80, crea un grupo que al final se sabe que está dedicado a la prostitución y al narcotráfico. Coyo Trejo, el de los policías que yo mencionaba previamente que habían violado en DF a más de 50 mujeres. Bueno, pues lo mismo, está también señalado como vinculado al cártel de la localidad fronteriza. Tenemos el mismo caso con los Rambos de Gutiérrez Rebollo, encarcelado por trabajar para el cártel de Juárez. En 2006 se saca un informe oficial desde el propio gobierno mexicano en el que se reconocen todos los crímenes llevados a cabo durante la Guerra Sucia y en el que, como vemos, están presentes grupos como por ejemplo la Brigada Blanca, que tuvo fuerte presencia en el estado de Chihuahua, y nos informan de que el gobierno reclutó y formó a jóvenes en estas tácticas que yo les menciono reiterativamente para luchar contra la disidencia. Bueno, en este mismo año, en 2006, sale un artículo de investigación periodístico en el que, como digo, se llega a documentar que estas tácticas, estas personas que fueron entrenados en estas tácticas, al final, en la actualidad, son encargados de formar grupos paramilitares que luego acaban siendo integrados dentro de, por ejemplo, la Policía Federal Preventiva o la Agencia Federal de Investigaciones.
Avanzamos desde federaciones como la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Se dice que durante la Guerra Sucia la violación masiva es una forma de tortura en las propias cárceles contra las mujeres que son detenidas, ¿no? Entonces tenemos que hay 1000 pruebas distintas que indican un patrón común ya entre, por una parte, feminicidio, por otra parte, la Guerra Sucia. Ahora, para darle una vuelta de tuerca más, vemos como, y sobre todo por desgracia, en la actualidad se conoce de manera exhaustiva las tácticas que utilizan los cárteles, porque las están poniendo cada vez más a la vista de la población civil. Y sabemos, por tanto, que casi todos los cárteles mexicanos tienen trabajando para sí a sicarios que estuvieron vinculados de alguna manera al ejército mexicano, a grupos de élite, incluso a otros ejércitos como el guatemalteco. Hablamos de los caiviles, que fueron acusados de genocidio en Guatemala, algunos de ellos, evidentemente no todos, ¿no? Este gráfico que les presento aquí indica también las consecuencias de la creación de grupos que pretendían luchar contra el narcotráfico, en los 80 y 90 sobre todo. Se les entrena, como digo, son estos grupos de sicarios de lo que yo hablo. Primero pertenecen al ejército mexicano, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de los gafes. Partes de estos acaban desertando, se unen a las filas de ciertos cárteles y acaban llevando consigo todas estas prácticas de las que hablamos. Y una consecuencia es el feminicidio de Ciudad Juárez, ¿no? Una consecuencia indirecta y que no tiene nada que ver con la guerra de baja intensidad ni con la contrainsurgencia, a pesar de que son las mismas técnicas o tácticas utilizadas. Vamos a entrar en un ejemplo que les puede ayudar a comprender esto mejor. Es el de los Zetas. Todo el mundo sabe, en México todo el mundo conoce el caso de los Zetas. Hoy son un cártel directamente independiente, pero hasta hace no mucho tiempo pertenecieron al cártel del Golfo. Evidentemente este grupo de sicarios de élite, una parte de ellos formaron parte de grupos del ejército mexicano de élite, desertan, se integran en el cártel del Golfo, forman un grupo de sicarios brutal, terriblemente efectivo, que maneja armamento prácticamente de uso exclusivo del ejército y que consigue darle un poder al cártel del Golfo tremendo, ¿no? en todo el país. Este grupo de sicarios, en concreto, saca a la luz el entrenamiento que reciben los que ahora ya forman parte del narco. El entrenamiento militar que hay detrás, las tácticas que tienen incorporadas, el armamento que tienen a su servicio y la efectividad con la que las aplican. Es decir, no es algo a violar, o sea, no se aprende a torturar, a descabezar a una persona, a descuartizarlo, a entambarlo. No se aprende de un día para otro. Estas son prácticas que llevan siendo utilizadas durante muchos años y son personas con muchísima experiencia y lo demuestran pues los cientos de decapitados que aparecen cada día en el país. Y hablo de la decapitación como una forma más de violencia que ellos utilizan, pero hay otras muchas, como digo, amputación de miembros, lo hacen con una habilidad terrible, lo cual indica digamos lo habituado que están a llevar a cabo todo este tipo de prácticas. El cártel de Juárez tiene a su servicio también un grupo de sicarios que tiene una estructura similar, una estructura paramilitar y que se nos conoce como la línea. Una parte, a partir de una serie de investigaciones y de detenciones que se llevaron a cabo no hace mucho tiempo, pues sacaron a la luz, digamos, que una parte de esta línea, este grupo de sicarios, estaba vinculado incluso a la Border Patrol estadounidense, a la Policía de Fronteras de Estados Unidos. Por tanto, tenemos que entender la capacidad que tiene el narco de llegar, de corromper a las propias autoridades. Según determinados investigadores, podemos citar a Rita Laura Segato o Diana Washington, han sacado a la luz que existen una serie de ritos que determinados grupos del crimen organizado, se vinculan a empresarios, militares, policías, personajes poderosos junto con sicarios y narcos, llevan a cabo una serie de prácticas sobre el cuerpo de las mujeres. Una serie de ritos. Hablamos, por ejemplo, de una prueba para entrar en el grupo, de ritos de iniciación, de pactos de silencio, incluso una forma de marcar el territorio, de mostrar el poder, una manera de celebrar el paso de cargamentos de la droga o simplemente una forma de divertirse. Como hemos visto que ya determinados grupos paramilitares hacían no hace tanto tiempo, no hace tantos años.
Para comprender esto un poco mejor, nos vamos a centrar en el crimen organizado de la ciudad fronteriza, y en este caso mencionamos al Señor de los Cielos porque, bueno, pues, surge en un momento, en 1993, asume el mando del cártel y le imprime un carácter, muy poderoso, un carácter prácticamente comercial. En muy poco tiempo consigue amasar una grandísima fortuna, solo de 1993 al 97, donde fallece. La cuestión es que este personaje es, según muchos investigadores, ha conseguido meter más droga en Estados Unidos que el propio Pablo Escobar. El nombre le viene precisamente de conseguir utilizar aviones comerciales para el tráfico de droga a Estados Unidos, ¿no? Entonces nos situamos aquí, si nos vamos un poquito hacia atrás, en una época, en los años 80, en que los cárteles colombianos estaban consiguiendo volver locos, digamos, a las autoridades estadounidenses, porque los rebasaban con mucho y conseguían introducir mucha droga. Se alían debido a la presión de la DEA y el FBI y demás agencias sobre las rutas de los cárteles colombianos. Estos tienen que cambiar, tienen que meter la droga por otras rutas, ¿no? Entonces lo que hacen es básicamente asociarse con los cárteles mexicanos. En principio les alquilan el transporte de la droga. ¿Qué pasa? Que hasta este momento los cárteles mexicanos, entre comillas, funcionaban como una familia feliz. No había estos enfrentamientos que vemos hoy en día. De esta forma no existían. En un momento concreto, en 1989, cuando el mítico narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo es detenido, debido a que sabe que no va a poder seguir mandando en la gran familia del narco mexicano, pues decide repartir los territorios, y aquí es donde surgen los nuevos cárteles. Las viejas glorias del narco, los viejos líderes, son sustituidos por otros nuevos que funcionan de manera prácticamente empresarial. Le imprimen un carácter de eficacia, de producción, como digo, de riqueza al narco, pero también a la vez de violencia extrema. En este contexto en donde surge Amado Carrillo y donde se entiende que Zares Antidroga hayan trabajado para él. Bueno, vamos a irnos ya directamente para terminar, a una serie de rituales que son frecuentes en el narcotráfico. Algunos narcos son adeptos a la Santa Muerte o Niña Blanca, que es un ritual similar al Palomayombe, pero con una mezcla de ritos sacrificiales y rituales, ¿no? En 1980, en la década de los 80, surge un grupo, sale a la luz un grupo de narcos conocido como los narcos satánicos, de Matamoros, Tamaulipas, y en su rancho, cuando sale a la luz, cuando se detienen a esta banda, también conocida como Los Rayados, se encuentra un montón de cadáveres en la finca, un montón, 12 cadáveres más o menos, sometidos a todo tipo de torturas y demás. Este grupo de narcotraficantes estaban vinculados a personajes importantes, tanto de la policía a nivel internacional, la Interpol, como a policías muy relevantes en México. ¿Qué ocurre? Esto no tendría importancia si no fuese que en 1996 una asociación de familiares y amigos de víctimas, los Zorros del Desierto, intentando localizar cadáveres en el desierto, que es donde normalmente suelen aparecer mujeres asesinadas, pues encuentran una cabaña. En la cabaña hay una serie de restos rituales, desde velas hasta lagos hemáticos, es decir, charcos de sangre. Hay también un montón de prendas de mujer, y se encuentran, como digo, una tabla de madera de grandes dimensiones. En ella están bosquejados, dibujados, pues, símbolos como por ejemplo el escorpión, el alacrán, que es el símbolo del narco, la marihuana, matrículas de coches, mujeres que están sufriendo con expresión minuciosa, además, desnudas, y alrededor de ella pues figuras de estilo paramilitar, los cholos y demás. Bueno, esta tabla es entregada a las autoridades y hoy en día no se sabe nada más de ella. Incluso esto está corroborado por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. En la cabaña que encontraron, pues ahora mismo hay un centro cívico. Se destruyó esa prueba. Si avanzamos ya, para finalizar,
porque estamos prácticamente sobre el tiempo, tenemos que tanto la DEA como el FBI han señalado que una parte de las funciones de un minúsculo grupo de la Policía Municipal de la localidad fronteriza es, pues, fundamentalmente proteger los cargamentos de droga, ¿no? Y el problema principal es que al final vemos que hay una interrelación, como acabo de intentar explicar durante todo este tiempo, entre policías y narcos. ¿Qué ocurre? Hay un testimonio fundamental en 1998 recogido por la cineasta Lourdes Portillo en el documental Señorita Extraviada. Bueno, pues el testimonio es una entrevista que le hace a una vecina de Ciudad Juárez, María Talamantes, que en esa época fue detenida por un conflicto vecinal, la metieron en la cárcel y en una comisaría, de la localidad, y unos 4 policías la sometieron a una violación masiva. Cuando acabaron con ella después de muchas horas, para que no dijese nada, para que no denunciase los hechos, le enseñaron una serie de fotografías donde se ve cómo estos policías y otros están violando de forma masiva a muchachas que encajan dentro del perfil del feminicidio sexual sistémico, donde se ve también cómo les arrancan, por ejemplo, los pezones a mordiscos, donde las torturan y donde al final les prenden fuego a patrones, por ejemplo, de mujeres con las mismas características de este feminicidio que yo menciono, feminicidio sexual sistémico. Incluso en casos concretos, subprocuradores de la Generales de la República han llegado a señalar que es probable que haya personajes poderosos de la zona vinculados a este tipo de crímenes. Para finalizar, yo creo que debemos de plantearnos una serie de reflexiones importantes. La primera es que este tema, más que pretender aclararlo, durante todos estos años las autoridades parece que han querido disimularlo, ocultarlo, o bien englobar parte de los crímenes dentro de otros crímenes, que es la violencia de género y doméstica, dándole una condición de normalidad, cuando no existe normalidad, no son crímenes normales, no es un patrón que se pueda entender como violencia de género doméstica, no. Entonces, para llevar a cabo una investigación académica sobre este tipo de temas es realmente dificultoso, porque vemos que hay un baile de cifras constante, vemos que no sabemos realmente cuántas muertas hay, sabemos que aparece una serie de cadáveres, las autoridades dicen, en ciertos casos, ¿vale?, sí, son asesinadas, en otros aparecen con las pantaletas, lo que son las bragas, a la altura de las rodillas, con signos claros de violación, y según las autoridades, pues es una muerte natural o por ahogamiento, por ingestión etílica, por lo que sea. Entonces realmente tenemos un problema para abordar este tema. A pesar de ello, yo les propongo desde aquí el intento, por lo menos, de forma académica, de seguir llevando a cabo investigaciones que tengan como investigaciones interdisciplinares, que tengan como centro el feminicidio de Ciudad Juárez, porque en sí no ocurre únicamente en la localidad fronteriza, sino que ocurre en otras muchas zonas de México, en otras muchas zonas de América Latina, que tienen patrones, como digo, comunes y que están presentes de manera, clara. El problema es que de alguna forma pues no se quieren investigar y no se quieren conocer. Es decir, las autoridades prefieren obviar lo que sucede y por lo tanto las familias de las víctimas son ninguneadas y su voz se silencia constantemente. Ahora eso, si lo quieren podemos establecer un turno de preguntas y respuestas para poder aclarar un poco más todas las dudas que tenga al respecto. Muchas gracias. Sí, bueno, para la serie de preguntas y respuestas cedo la palabra en primer lugar al Colegio de San Luis. ¿Tienen alguna pregunta ahí en el Colegio de San Luis? Gracias. Quisiera preguntar respecto a estos patrones que están identificados en inicios de delito y similar a lo que se hace en la Mara en Centroamérica. No sé, o me gustaría que profundizaras si
esto es exclusivo en la frontera, en este cartel, o si ya es algo sistémico que esté en la República Mexicana y que no lo hayamos visibilizado como esta iniciación, como esta prueba de que puede ser de confianza y tenga que pasar por el sometimiento al cuerpo de una mujer para integrarse a un grupo. Muy bien, bueno, a ver, evidentemente este tipo de patrones que vemos, yo no creo que sea algo que esté, digamos, exclusivamente presente en México, sino que, por todo lo que acabo de explicar, es algo que está presente en las torturas practicadas por grupos paramilitares o por grupos incluso militares y policiales. Si luego parte de estos grupos, parte de estas personas que llevan a cabo estas tácticas desertan y, como está sucediendo y como sabemos que está sucediendo, se unen a grupos de narcotraficantes como sicarios, entonces es normal que acaben, bueno, normal no es evidentemente, pero acaban utilizando estas tácticas, estas técnicas, y las acaban aplicando y las acaban adaptando a su forma de funcionar, digamos. Entonces, por lo tanto, sí que suceden en otras muchas zonas. Evidentemente no está estudiado. Esta es de las pocas tesis hechas, por ejemplo, en historia contemporánea no hay ninguna hecha sobre el feminicidio de Ciudad Juárez, y en sí sobre este fenómeno hay muy pocas, y menos estudiando los patrones de violencia que se producen, y menos todavía estudiando el narco. Entonces, si nos vamos al tema de las maras, estoy seguro de que existen patrones similares, y en otras zonas de México absolutamente convencido, y en otras zonas de América Latina totalmente convencido. El problema es que, claro, como no hay investigaciones, pues evidentemente por miedo, evidentemente porque estamos hablando de algo muy serio y bueno, de algo que los poderosos no quieren que se sepa, porque esto no es algo normal, no es violencia de género doméstica, no es otra cosa, y son, como digo, todo tipo de ritos aplicados sobre el cuerpo de las mujeres, pero que van más allá de ello, es decir, es una adaptación de estos patrones del pasado a la cultura del presente, si quieren. Pregunta en el Colegio de San Luis. No, ya con eso, gracias. Muy bien, entonces, Frontera Sur. ¿Tienen alguna pregunta en el Colegio de la Frontera Sur? No, en ¿No hay este momento preguntas? no tenemos una pregunta específica. Sí, gracias. Muy bien, cedo la palabra. Adolfo, ¿tienen alguna pregunta ahí? No tenemos. Gracias. Ok, en el Colegio de Michoacán, ¿tienen alguna pregunta? No, tampoco hay preguntas. Ok, gracias. Mora, ¿tienen alguna pregunta? Hola, yo sí quisiera preguntar una cosa. El uso específico de este tipo de violencia, ¿cómo beneficia las funciones del narcotráfico? Lo pregunto por la siguiente razón. Yo, como ciudadana de la Ciudad de México, me he dado cuenta que a partir del feminicidio en Ciudad Juárez, la tolerancia de la propia sociedad mexicana hacia la violencia contra las mujeres se ha incrementado inmensamente. Tiene no solamente el objetivo de que estos grupos hagan uso de la violencia por placer o por sus propias características psicológicas, sino tiene el objetivo de impactar a la sociedad de una manera que más adelante, tal vez dentro de algunos años, sean actitudes completamente toleradas y favorezcan, no sé, por ejemplo, el comercio ilegal de personas, la trata de blancas, etcétera. Bueno, yo creo que en sí no creo que el objetivo sea provocar un patrón que al final la sociedad acepte, sino tenemos que pensar y situarnos un poco en cómo funcionan los narcos, cómo funcionan los cárteles,
Ellos llevan a cabo este tipo de violencia contra las mujeres por una sencilla razón, solo por una, porque pueden, porque no tienen a nadie que se los impida, porque en muchos casos las propias autoridades o bien están, evidentemente una muy pequeña parte, por suerte, de las autoridades, o bien están implicadas, o bien por miedo no hacen nada para evitarlo. Entonces, por lo tanto, llevan a cabo, como digo, los cárteles patrones de violencia similares porque pueden, porque nadie se los impide. Por lo tanto, no creo que el beneficio... Es más, ellos no piensan en cuestión de beneficio a largo plazo, ni de... Ellos ven algo que pueden utilizar y lo hacen, punto. Como ya lo han hecho en el pasado grupos que no eran en sí, su función no era el narcotráfico. En sí, eran grupos de, si quieren, incluso escuadrones de la muerte. Si tengo un minutito al final, me gustaría leerles un informe que se le pidió al Senado mexicano sobre los grupos, los escuadrones de la muerte en México, para que vean hasta dónde los patrones del pasado se utilizan en el presente y son utilizados por los narcos. Incluso hay otro informe donde vemos que en la guerra sucia se han utilizado prácticas de empalamiento, introduciendo objetos en órganos sexuales femeninos, no buscando el beneficio en sí, sino porque podían. Era una forma, una táctica de contrainsurgencia, es decir, de derrotar psicológicamente al enemigo, fundamentalmente. Entonces estas prácticas al final se aplican y se usan no por un beneficio de instaurar un patrón, aunque al final esto acabará ocurriendo. Evidentemente, si no se hace nada para frenar este tipo de fenómenos, se acaba normalizando, como está pasando hoy en día. Se está normalizando, es decir, ya nadie se impacta porque aparezca una niña de 5 años empalada, o porque una adolescente de 13 pues aparezca, después de una violación masiva, aparezca con los pechos cercenados. Y esto es algo real. Este patrón se está imponiendo y está ocurriendo, pero no es algo que en sí busque el narco, es algo que lo hacen porque pueden, simplemente por eso. Gracias. En el Colegio de la Frontera Norte, ¿tienen ahí alguna pregunta? Sí, tenemos varias preguntas. Comenzamos. Buenos días. Claro, sí. Buenos días, Gabriel Pérez, de acá del colegio. Muchísimas gracias por la presentación. Yo tendría una pregunta y rápidamente 2 comentarios. La pregunta sería, desde las investigaciones que tú has hecho o desde la búsqueda de información que tú has hecho, ¿cuál ha sido tu percepción, cuál es tu percepción sobre la reacción del sistema de Naciones Unidas sobre el seguimiento a esta problemática? El próximo lunes, precisamente, empieza el 52 periodo de sesiones del Comité sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, y el Estado mexicano va a presentar sus informes 7 y 8. Entonces yo quería saber cuál ha sido tu acercamiento y cuál es tu percepción sobre el cumplimiento de las recomendaciones que ha emitido el Comité al Estado mexicano sobre el seguimiento a las investigaciones y la sanción a los responsables por los feminicidios en Ciudad Juárez. Y los 2 comentarios era únicamente señalar que a mí me parece importante sí posicionar el tema del narcotráfico como responsables o vinculados a este tipo de delitos y crímenes, pero me parece que no hay que perder de vista la responsabilidad que tiene el Estado como institución, como estructura política institucional. Me parece que a veces dejamos un poco de lado la cuestión de la opacidad, la cuestión del vínculo y la participación directa de las instituciones, cual sean, de los 3 niveles de gobierno. Me parece que hacer la diferencia entre si lo comete el narco es un delito y si lo comete el Estado es una violación a derechos humanos, creo que eso es lo importante y es lo que hay que puntualizar. ¿Por qué? Porque finalmente el Estado comete violaciones, el narcotráfico o cual sea los grupos fácticos también cometen violaciones a derechos humanos, y creo que eso da mucho más carga que únicamente llamarles delitos o crímenes. Y lo otro es también que sí hay otros escritos sobre feminicidios, y uno de ellos es sobre todo por parte de organizaciones civiles, específicamente en el Estado de México, cada vez se incrementa más el feminicidio contra mujeres, y creo que ahorita en un periodo postelectoral también es importante no dejar de vista eso, que en el Edomex cada vez son más los feminicidios y agresiones contra mujeres. Gracias. Muchas gracias.
Mi percepción sobre el cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas. Yo creo que en sí, como digo, lo que se está produciendo, yo hablaba en esta, bueno, voy a intentar poner la diapositiva donde lo mencionaba, porque creo que es muy útil verlo. Es decir, estamos todavía en una fase en la que la actitud del Estado ha cambiado. Ahora el Estado lo que pretende es, fundamentalmente, digamos, simular que sí que pretende acabar con estos crímenes, que sí que se estaban llevando a cabo investigaciones serias, se crean fiscalías y demás. Pero todo esto, toda la información que tenemos nos da a entender que no se está haciendo bien, que algo falla. Es decir, no se revisan los expedientes. Cuando se revisan de forma sesgada, de forma poco eficiente. Las recomendaciones no se están cumpliendo. Lo que se está haciendo es una especie de teatro. Se crean chivos expiatorios de manera constante. Y esto no creo que sea algo que vaya a cambiar si la sociedad civil no lo exige y de forma continua y durante mucho tiempo, porque el Estado ha estado fingiendo. Evidentemente estoy absolutamente de acuerdo con que el Estado es responsable de estos crímenes, y detrás, ya solo de que las propias autoridades a nivel, yo creo que federal, conocen perfectamente quiénes son los responsables, o por lo menos una parte de estos responsables, y no se hace nada precisamente porque parte del Estado está implicado también en estos crímenes, por omisión o por inclusión en estos grupos, ¿no? Entonces, absolutamente de acuerdo. El problema es que se considera el crimen organizado, los cárteles se consideran como estructuras cerradas, que están formadas por sicarios y por personas muy ricas. Pues no, existen, como digo, personas del propio Estado, respetadas y respetables, están vinculadas también a estos grupos, y evidentemente esas personas no salen a la luz, porque tienen mucho poder y porque pueden comprar ese silencio. Pero sí que está vinculado el Estado de alguna manera, por omisión y por no llevar a cabo, no cumplir las recomendaciones y por realmente no prestar atención y no tener en cuenta la voz de las familias de las víctimas, que al final yo creo que es lo más relevante. Cuando decía que no hay muchos trabajos sobre este tema, me refería en concreto a Ciudad Juárez. Sí que hay tesis incluso de licenciatura, pero bueno, yo hablaba de tesis doctorales. Que conste que me parece que cualquier tesis que se haga o cualquier investigación académica, incluso por parte de organizaciones civiles, que se haga sobre el feminicidio, va a ayudar, sea cual sea el lugar donde ocurre, porque, como vemos, el feminicidio sexual sistémico en sí se da en otras muchas zonas, con patrones comunes, con características comunes y siempre con las mismas víctimas, que normalmente hay patrones de pobreza detrás, incluso étnicos, raciales. Como digo, están muy frecuentes, estas características se repiten en otras muchísimas zonas del país. Muchas gracias. Tenemos otras preguntas. Yo quiero preguntarle con respecto por qué en Ciudad Juárez se el problema tan fuertemente, aquí en Tijuana, en la frontera, donde hay bandas de narcotraficantes, y como lo que usted mencionaba, hay violaciones, pero es una delincuencia común lo que se ha llevado a cabo, y en Ciudad Juárez se hará que allá hay una secta satánica que tiene relación con el crimen organizado, la que está realizando esto. ¿Se podría decir eso? ¿Cuál sería la razón en Ciudad Juárez? La razón en sí no creo que sea exclusiva. Es que no hay una razón para que se dé solo en Ciudad Juárez, y es más, yo creo que no se está dando solo en Ciudad Juárez. Lo que creo es que no salen todos los sitios donde se está dando, que ese es el problema. Es decir, esto ocurre en una ciudad donde, gracias a que las familias de las víctimas han estado constantemente repitiendo que nuestras hijas están sufriendo un tipo de asesinatos que no es normal, sus cadáveres se ocultan, dicen que han muerto pues por causas distintas, han sido violadas, esos datos se omiten. Entonces, gracias a una acción civil, se da a conocer que hay patrones concretos en los que evidentemente hay ceremonias narcosatánicas, pero no solo en Ciudad Juárez. Por todo el país, uno busca, por ejemplo, yo qué sé, en cualquier medio de comunicación grande, y puede encontrar, hace poco salió un caso de un niño
que fue sometido a un rito satánico donde le arrancaron los ojos. Es decir, y estos patrones se dan de forma repetitiva en el tiempo, de forma constante, en otras muchas zonas del país. El problema es que como son de manera aislada, es decir, salen noticias de forma aislada y no se llevan a cabo investigaciones que busquen el patrón, porque si buscamos algo, evidentemente lo vamos a encontrar. Si no sabemos lo que buscamos, no. Si una violación, pues con unas características concretas, la tomamos como algo puntual, entonces no tenemos crímenes constantes en el tiempo. Sin embargo, como digo, no es Ciudad Juárez en sí. Esto pasa en otras zonas. Ha salido a la luz que en otras zonas está ocurriendo. Me comentaba en una de las entrevistas que yo hice para la tesis doctoral en México DF, una persona, miembro de la policía, encargada sobre todo de dar cursos de capacitación en el sentido de igualdad a los policías, que ha trabajado también en Ciudad Juárez, me comentaba que en Iztapalapa ocurren feminicidios tan brutales quizás como en Juárez, y que no salen a la luz por uno de los principales motivos por los que no se denuncia es por el miedo tan fuerte que hay hacia las personas que los llevan a cabo. Y otro de los motivos es porque las personas que lo sufren son pobres y no tienen recursos, sus familias no tienen recursos para llevar a cabo investigaciones independientes y no tienen la suerte de que los medios en ese preciso momento, como ya está saciado un poco el morbo que a veces buscan, pues ya no prestan la atención suficiente. En Ciudad Juárez sí, porque justo se dieron todas las condiciones, es decir, algo nuevo, y ahora esto ya no es algo tan nuevo, entonces por lo tanto las otras localidades donde suceda, pues no va a ser lo novedoso, no va a ser la noticia. Por ello no salen más ciudades, pero vamos, estoy convencido de que este mismo patrón sucede en otras muchas ciudades, ya no solo de México, sino de América Latina. Gracias. A ver, tenemos unas preguntas de Guillermo. Bueno, de Guillermo y Luis, pero pues yo soy el último, por cortesía. Va Guillermo Alonso. Buenos días, buenas tardes ahí. Una serie de comentarios y una pregunta. No voy a hacer una mini ponencia como otras veces porque el moderador me está haciendo señas. Mira, he visto una serie de cuestiones de detalles, pero que había que cuidarlas. Por ejemplo, el programa Bracero fueron varios programas y acaba en el 64, no en el 75, y precisamente te lo digo que acaba en el 64 porque va justamente vinculado al programa luego de Maquilador a partir del 68 en México, ¿no? Y que es lo que te va a poder explicar los flujos migratorios tanto por Juárez, en un primer momento vinculados a la migración internacional, luego también a la maquila. En la cuestión de la maquila, empezaron a escribir sobre la maquila en los 70. No dudo que Puerto Rico fuera un modelo, pero ellos afirman, los grandes historiadores de la maquila, que Taiwán era el modelo y sobre todo algunas experiencias europeas a la luz del Plan Marshall, ¿no? Insisto, Puerto Rico es un Estado libre asociado y no era precisamente el mejor modelo en el que estaban pensando ellos, ¿no? Este tipo de detallitos. Hay otro que hablas de 39.000 billones de dólares en los últimos años. Mira, yo creo que tradujiste los billion gringos, o sea, del inglés al español, y son miles de millones. A no ser que me digas qué periodo de años estás manejando. Para que te hagas una idea, el rescate el otro día de la Unión Europea son 100.000 millones de euros. Traducidos en dólares aproximadamente estarán, no sé cómo estará el cambio hoy, pero 150.000 millones de dólares. Entonces yo creo que estás hablando de 19.000, 39.000 millones de dólares y para un periodo de varios años. De hecho, si ves a lo que le ponen al Chapo Guzmán, que es el máximo capo millonario en este mundo, no creo que pase de los 1.000 millones de dólares, ¿no? A lo que me refiero es que de tu exposición, lo que me disgusta a lo mejor es esto que he ilustrado con la falta de precisión, ¿no? El planteamiento general está bien, pero luego el enfoque histórico creo que falla. El enfoque de lo que ocurre en Juárez también creo que habría que profundizarlo más, a lo mejor empezando por el detalle y luego ya teorizando. ¿Por qué digo esto?
no acabé de encontrar que aterrizaras, o sea, a lo mejor que ilustraras algunos casos concretos, pero que creo que no llevarían a una solución. Insisto, nadie la ha encontrado, ni siquiera los que investigan desde México. Si quieres, citamos a Monarres, que vive en Juárez, no acaban de dar con las claves, y yo entiendo que un investigador que investiga desde España, desde Galicia, o sea, su distancia es mayor, y sé que es un problema que no es fácil. O sea, que valoro el que te hayas dedicado a esta investigación, pero yo creo que a lo mejor habría que enfocarlo, no sé si es un problema de metodología, no sé si es un problema de seguir revisando expedientes, no sé si es un problema de enfoque, ¿sí? Entiendo, yo no te voy a mandar a hacer trabajo de campo con ellos, porque a los antropólogos nos queda que lo que tú estás hablando, lo que otros nos ocupamos, yo la violencia del narco la estoy incorporando, no es etnografiable. O sea, ese es el primer problema que nos encontramos. Tú no vas a poder ser testigo, y dudo mucho que cuando encontremos a alguien que ha participado en esto nos hable claramente. O sea, que entiendo que el problema al que te estás enfrentando tiene mucho mérito, y los que vivimos aquí no lo logramos resolver. O sea, que no te vamos a pedir a ti que te pongas a hacer entrevistas. A mí lo que me gustaría es que reflexionara sobre la metodología, ¿no? O sea, a futuro. No ya lo he hecho, insisto, sino a futuro. ¿Cómo verías tú que se puede abordar esto? Yo estoy de acuerdo contigo que hay que echar mano a todo, investigación periodística. En Tijuana tenemos la suerte de tener un diario que se llama Z, y que es el que más ha tratado la violencia del narco, incluso la violencia asociada a la migración. Si tú ves lo que ocurre con las mujeres cuando cruzan por los desiertos, ves que hay un patrón, aquí yo digo patrón, porque existe, de abuso y violación. Si ves la historia de México de los últimos 30, 40, 50 años, efectivamente hay un patrón de abuso a la mujer, pero que tampoco encuentras tú estudios que los expliquen ni desde un punto de vista histórico ni desde un punto de vista actual. Por supuesto que hay casos que se pueden salvar, pero hay un enorme vacío en México, y me queda claro que ese es un hándicap al que tú te enfrentas. El Estado de México es donde más feminicidios se producen al año en los últimos años, por ejemplo. Estado de México y Oaxaca también. Algunos están vinculados a poblaciones indígenas, otros a poblaciones urbanas, rurales, indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, lo del feminicidio en México insisto, tiene aristas que tú las has señalado, pero que no me quedaban claro. Mi pregunta entonces, para cortar, es, desde tu experiencia, cuando uno investiga, está claro que todos acabamos insatisfechos muchas veces con los resultados que encontramos, y lo que me gustaría saber es qué has reflexionado tú para seguir pensando desde un punto de vista metodológico cómo llegar a encontrar información que nos permitiera concretar mucho mejor este problema, si quieres, para Ciudad Juárez, pero también generalizable para toda América, ¿no? Desde Alaska hasta la Patagonia. Un poco entonces la pregunta sería por ahí. O sea, ¿qué has reflexionado tú metodológicamente? ¿Cómo le podemos hacer? Además de la hemerografía, además de entrevistar a familiares, que eso es un problema ético importante, o sea, porque es lidiar con el dolor, es enfrentar el sufrimiento humano, obligarlos a que rememoren, y en nombre de una tesis o de una investigación académica, a mí eso no lo tengo muy claro, que a no ser que salga de ellos, no me queda claro que lo debamos ir a hacer. Entonces, mi pregunta sería por ahí, metodológicamente, ¿tú cómo has reflexionado para seguir ahondando y encontrando información sobre este tema? Y felicitarte, qué bien que hay gente que le quiere entrar a esto, ¿no? Y que quiere seguir profundizando en un tema que a mí me produce dolor, reparo y mil cosas más, ¿no? Muchas gracias. Bueno, primero me gustaría agradecer todos los comentarios, y también, aprovechando, voy a hablar un poco brevemente de las fuentes que he consultado. La parte de la maquila no ha sido en sí el centro de mi investigación, es una parte del contexto,
he utilizado como fuente, entre muchísimos informes, una serie de entrevistas, por ejemplo, pues a María Josefina Morales Fernández, en este caso es doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, autora de la tesis Maquila 1980-2006, México, Centroamérica y la República Dominicana, profesora de la UNAM, y como digo, le he hecho una entrevista donde he sacado todos o prácticamente todos estos datos que te estoy exponiendo. Además, he conseguido también entrevistar a José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y catedrático de Derecho de la UNAM, investigador del nivel 3 en México. Disculpen que traduzco un poco al caso español. También he podido entrevistar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a Tomás Santiago Serrano Pérez, director general del Programa de Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como digo, sobre toda esta problemática que hay del feminicidio. He podido entrevistar a expertos sobre el narcotráfico, en concreto de la revista Contralínea, a Nancy Flores y a Zósimo Camacho. Como digo, he incluso podido tener el testimonio de un policía judicial de un rango importante en México DF, que me ha concedido una serie de encuentros y entrevistas donde me explicó un poco la problemática del narcotráfico, el vínculo también en otros casos con organizaciones incluso de prostitución infantil y demás, patrones que se repiten también en la zona de la frontera. Como digo, también he entrevistado a personas ya de medios, en concreto de CIMAC, que le ha hecho un seguimiento profundo al tema del feminicidio, y en este caso también el otro testimonio que comentaba sobre lo que ocurre en Iztapalapa, en México y demás, Rosario Novoa, una serie de personas que me han aportado lo que es exclusivamente la fuente oral. Además de eso, he consultado miles de informes, prácticamente decenas de miles de noticias durante un periodo bastante extenso temporal, decenas de documentales, todo tipo de fuentes. A ver, yo entiendo que puede parecer que yo desde aquí, desde el otro lado del Atlántico, pretendo resolver algo. Para nada, no pretendo resolver nada, pretendo acercarme. Evidentemente, ¿cuál es el problema? Que nunca vamos a tener el testimonio de un narco o de alguien vinculado a este tipo de crímenes que diga yo lo he cometido. Eso ya partimos de esa base. Entonces, por lo tanto, metodológicamente nos encontramos con un problema de que por una parte las autoridades no quieren aceptar que existen crímenes con características comunes. Por otra parte, la sociedad civil tampoco quiere aceptar que existen crímenes con características comunes y con características seriales ni en Juárez ni en otras zonas, porque eso supondría aceptar que se está dejando que esto suceda. Entonces yo entiendo, de ahí yo entiendo que esto se perciba casi como un ataque. Yo para nada, con total humildad, presento esta investigación. Esto que presento aquí pueden ser las 20 primeras páginas de mi tesis doctoral, son 600 páginas, y que no puedo resumir, lógicamente. Yo os presento aquí de forma muy humilde un breve acercamiento. El tema, estaré encantado incluso de facilitar mi tesis a quien la quiera ojear, y la lectura es muy densa, las fuentes son inmensas. Tengo 126 páginas de fuentes citadas exclusivamente. Hablo de informes, hablo de artículos, como digo, de periódicos, hablo de libros y demás. Podemos estar hablando de las fuentes todo el rato. En cuanto a la pregunta, ¿cuál es la problemática que existe metodológicamente? O si yo he reflexionado sobre la problemática, pues fundamentalmente el primer problema que tenemos es que este fenómeno por algún motivo no se quiere abordar. Por una parte por miedo, por otra parte porque evidentemente las investigaciones oficiales están inconclusas. Hay una parte de los hechos que no se muestran, hay una parte de los crímenes que no se conocen. Amnistía Internacional en el 2003 hablaba de 5.000 desaparecidas. Desde la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, pues en 2008 sacó un informe en el que señalaban que habían encontrado a 4.000, algo así como 4.450, y que solo quedaban 50 por localizar. Eso en 4 años de trabajo. Evidentemente no es posible. No se dan los nombres, no se dicen dónde aparecieron, no se dicen cómo. El problema es que hay muchos, en sí, valga la redundancia, problemas metodológicos. Y lo principal la principal conclusión sería que tenemos que empezar de nuevo. Tenemos que acercarnos desde atrás, desde la historia. Y acercarnos desde la historia con una perspectiva crítica.
Evidentemente todas las críticas que tú me planteas yo las acepto y las acepto muy humildemente, pero también quiero dejar claro que esto es un breve acercamiento a la investigación y por lo tanto para exponerla necesitaría a lo mejor, pues no sé, 24 horas seguidas hablando del tema y debatiendo todo eso que tú me comentas, todos los pequeños aspectos incluso de los propios flujos migratorios, de los programas que se van a cabo. Es que nos perdemos en detalles cuando lo importante es el fondo. Yo creo que es fundamentalmente el problema. Habla todo el mundo sobre el tema, pero hay que hablar, bueno, pues con una actitud crítica, pero también crítica externa e interna, es decir, cómo planteamos la investigación, qué es lo que podemos obtener. Yo no pretendo obtener culpables de aquí, ni pretendo obtener respuestas, pretendo obtener un acercamiento, que es lo que obtuve a este tema, y básicamente es eso, un acercamiento al tema desde el otro lado del Atlántico. Evidentemente yo en México, si hago esta tesis doctoral, no la podría haber terminado. Entonces es uno de los motivos por los que la he hecho desde aquí, porque probablemente allí no la podría haber terminado, por todos los condicionantes que todos sabemos. Entonces, por lo tanto, nada, de nuevo agradecer todos los comentarios, pero también dejar claro que esto, aparte de todas las fuentes que hay detrás, de todas las entrevistas que detrás yo no me saco, hay muchísimos aspectos que yo no domino, evidentemente. Esto se toca desde la perspectiva histórica y no desde la perspectiva ni de la sociología ni de la antropología, por lo tanto va a tener errores asumibles la tesis doctoral con respecto al punto de vista histórico. Yo no puedo analizar una tesis de la historia desde el punto de vista de la antropología o desde el punto de vista de la sociología, porque la tesis se cae. Eso es lógico, ¿no? Desde cualquier disciplina lo conocemos. Lo podemos hacer, pero bueno, no tiene mucho sentido. La cuestión es esa, que creo que el principal problema metodológico sería que hay que empezar de nuevo, que no está bien hecha la base, porque la base oficial simplemente no existe, o existe de forma sesgada. Muchas gracias. Bueno, yo tengo algunas preguntas para ti, Santiago, a la luz de lo que tú nos has presentado. Ante todo, pues dado lo delicado del tema, pues no sé, me siento obligado a decir que desde luego cuando hablamos del vínculo entre feminicidio y violencia, particularmente en un lugar como Ciudad Juárez, que es una ciudad hermana a la nuestra en Tijuana, de hecho, pues el COLEF tiene ahí unas oficinas también. Bueno, pues esto desde luego siempre que se mencione y se diga, pues sí, nos llena de estupor, nos llena de vergüenza y nos llena de indignación. Sin embargo, dicho eso, yo tengo que dar como un paso atrás y decir que una primera cosa que me llama la atención de tu presentación, sobre todo en el marco de un seminario que se llama Seminario Permanente sobre Migración Internacional, es que si bien el asunto de la migración está formalmente enunciado como parte de tu presentación, en la trama que tú nos presentas, en un momento dado se difumina y prácticamente desaparece por completo. No solamente como tema migración, sino que la presencia de pero sobre todo las migrantes a Ciudad Juárez, de repente está completamente ausente, y frente a eso no me sorprende entonces que la primera conclusión que señales y la que recorre prácticamente el cuerpo de las conclusiones es este nexo terrible entre narco, violencia y feminicidio. Efectivamente, esto es terrible ciertamente, pero en un momento dado alguien se pregunta, bueno, ¿y qué pasó debemos suponer acaso que las migrantes, las mujeres que llegan a Ciudad Juárez del centro de México, del sur de México o de otros estados del norte de México son una parte sistemática de esta violencia ejercida en un punto específico como Ciudad Juárez? Bueno, esto es algo que creo yo hay que precisar y abundar y elaborar, pero pues en un momento dado quedó completamente ausente. Luego, dos observaciones menores. Efectivamente, lo que señala Guillermo es muy cierto. El asunto del programa Bracero, que comenzó en el año 42 y termina en el año 64, es también una precisión que hay que hacer, porque por lo menos en este lado del Atlántico y sobre todo en México, pues este asunto de la fecha de inicio y terminación del programa Bracero, que es un referente muy importante en los estudios de migración, pues son como fechas así, pues como las claves, ¿no? Como lo que aquí le preguntaríamos a un estudiante así y tiene que responder necesariamente bien.
Otro comentario que considero que es menor es que en algún lugar, en varios puntos de la presentación, sobre todo al inicio, decías que cuando tú definías las fronteras como lugares libres, estás diciendo que para el caso de México son lugares con poca legislación, donde las autoridades tienen poca presencia y el poder estatal está prácticamente ausente o presente de una manera muy liviana. Yo discreparía con esa aseveración. Me parece que para el caso del norte de México, la presencia de los gobiernos, tanto locales como incluso estatales, sí está presente. Y desde luego no quiero hacer con esto una apología en una defensa de los diversos niveles del gobierno mexicano, sino que sí están presentes, pero la presencia del crimen o de las actividades ilegales se da precisamente por la connivencia, la complicidad que hay con las autoridades. Pero yo discreparía con esta imagen que es como muy estereotípica de las fronteras norte, sobre todo norte de México, como lugares en donde las autoridades están ausentes. No, sí están presentes, y están presentes desde hace mucho tiempo, y en todo caso la presencia de actividades ilegales se da muchas veces con la participación de estas autoridades. Ahora, un cuarto comentario. Yo me quedé un poco impactado por el aplomo con el que haces una aseveración como la de que ya nadie se impacta hoy en día por el asunto de los feminicidios. Perdón, pero yo creo que eso no es cierto. Yo creo que han sido desde un tiempo para acá un asunto que ciertamente los espacios mediáticos le han dado seguimiento, y si no, pues aquí tenemos una evidencia muy a la mano. El señor que nos antecedió 2 turnos atrás en la palabra, pues era el periodista de Televisa aquí a nivel local, y él estaba muy interesado precisamente en encuadrar la pregunta en términos de algo que es muy mediático, ¿no? Que vende mucho por su sensacionalismo, los ritos satánicos. Pero en términos mediáticos esto ha tenido una vida constante, sigue vendiéndose lamentablemente, pero está presente. Y sin embargo me gustaría llamar la atención no solamente algo que es un dato duro, el asunto de la presencia de estos feminicidios en el ámbito mediático, sino también, y no por ello menos meritorio, la presencia de la sociedad civil. Creo que eso es algo que no se puede descartar de un plumazo. Me parece que la sociedad civil aquí, si hay algún héroe que hay que señalar en esta lucha frente a ese poder que tú describes, el de los narcos, el de poder hacer las cosas porque las puedo hacer, creo que la presencia de la sociedad civil ha tenido un papel relevante, a veces muy meritorio, y creo que hay que señalarlo como lo que es. Y en segundo lugar, no porque, y ahí sí, pues a lo mejor mi opinión está muy sesgada, pero yo también ahí voy a reclamar que la academia, nosotros, de alguna manera, pues creo que también hemos tenido una modesta participación, pero sí la seguimos teniendo. Tan es así que la fuente más referida, por lo menos en la primera parte de tu presentación, es el texto de una académica, y no por el hecho de que Julia Monar sea nuestra compañera, pero bueno, debemos presentarlo como tal. Tenemos un cúmulo de estudiantes a nivel de licenciaturas, de maestrías, de doctorados, que han hecho tesis. Tenemos otros colegas que han hecho seguimiento de esto muy puntual, y que me parece que están haciendo lo que deben de hacer como académicos, que es documentar, que es analizar y que es explicar. Esa es la labor que hacemos los académicos, y creo que también esto demuestra que, contrario a lo que tú afirmas de que ya nadie se impacta, pues yo creo que sí se impactan, y creo que esto es algo que también se puede mostrar. Finalmente, un último comentario. Yo concuerdo plenamente con Guillermo, con el hecho de que si bien tu presentación nos llama a este estupor que yo señalaba al inicio, sí debo comentar que a ratos me da la impresión que hay como una constante falta de precisión, que a mí me gustaría ver más, que probablemente yo ahí sí completamente le doy el beneficio de la duda. Seguramente está por ahí, a lo mejor en estas 600 y pico páginas de la tesis, pero a mí me parece que algunos señalamientos que haces son francas inferencias que pues no tienen detrás de sí un respaldo adecuado, ni siquiera para una presentación de este tipo, ¿no? De repente tú nos citas cosas como lo que sacaron los medios de comunicación aquí en México, ¿no? El descubrimiento de un rito, de este espantoso asesinato, bueno, no asesinato, este asunto del niño en Ciudad Nezahualcóyotl, anexo a la Ciudad de México,
al cual se le sacaron los ojos, ¿no? Y que más de un medio lo enmarcó como un rito satánico, y tú lo llegas a presentar muy cerca de, bueno, pues esto está seguramente vinculado al binomio feminicidio-violencia. Bueno, eso me parece una inferencia un tanto desproporcionada, ¿no? Y luego haces otra aseveración que dices, ¿por qué la gente no denuncia? Tú lo dices que es por miedo, es por pobreza y es por cosas como que los medios ya no le están dando el seguimiento adecuado. Bueno, pues ahí yo creo que lo que hay que hacer es precisamente hacer por lo que hacemos en la academia. Hay que sistematizar esta información, o sea, hay que sistematizar si efectivamente es el factor miedo, si efectivamente es el factor pobreza, y ahí sí hay material que se puede utilizar para documentar esto. Por ejemplo, tú dices que has leído miles de informes, has leído miles de noticias. Bueno, pues podrías sistematizarlo esto de alguna manera y presentar cómo cosas como la pobreza, el miedo, incluso el sensacionalismo son lo que ha enmarcado más o menos este tipo de eventos muy tristes, muy lamentables, pero que yo creo que en términos metodológicos sí se tiene que llevar hacia allá para hacer que el argumento sea más plausible, me parece. Eso es todo. Muchísimas gracias a todos por allá. Doctor Escar, lamentablemente hemos terminado el tiempo que podamos estar aquí en Coruña a las 8 de la noche, sí, con el horario de verano pues se reducen las actividades y pues el ponente puede enviar la respuesta por escrito y pues cualquier otro comentario también podemos recibirlo por correo electrónico. Bueno, pues nos tendremos que desconectar. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias y quisiera nada más terminar esto señalando que gracias a la Universidad de La Coruña por la organización, gracias a Alma Paola por llevar a cabo la logística en toda esta sesión, gracias también por su labor de emergente como presentadora. Y simplemente recordarles que la siguiente sesión, la quinta sesión del seminario, será transmitida desde el Colegio de la Frontera Sur el 7 de septiembre próximo, con el tema de migración, derechos humanos y sociedad civil. Muchas gracias a todos.